Los rollos del Mar Muerto, un antiguo texto que prueba la verdad de la Biblia. La Biblia, una escritura que muchos consideran sagrada, ha sido objeto de discusiones sobre cambios y enmiendas a lo largo de su larga existencia. La gente se ha preguntado si las palabras escritas en ella se han mantenido inalteradas con el paso del tiempo. Y un descubrimiento ayudó a los historiadores a responder esa pregunta. Este descubrimiento fueron los rollos del Mar Muerto. Estos eran como las antiguas piezas de rompecabezas que contenían respuestas. Nos impulsaron a investigar si la Biblia, una colección de antiguos escritos, ha soportado el paso del tiempo sin alteraciones. Estos antiguos manuscritos estaban escondidos en las áreas desiertas de la tierra y solo se descubrieron por casualidad. Pero fue un descubrimiento que pronto llevaría a algunas conclusiones interesantes. Así que sigamos explorando. Estos antiguos manuscritos judíos originarios del período del Segundo Templo emergieron como una revelación histórica entre 1946 y 1956. Actualmente alojados en el Santuario del Libro en el Museo de Israel, tienen un significado histórico, religioso y lingüístico sin igual. Su importancia va más allá de la mera preservación, ya que comprenden los manuscritos sobrevivientes más antiguos de libros completos que luego se incluyeron en el canon bíblico. Lo que significa que nos ofrecen una rara visión del pensamiento religioso del judaísmo de finales del Segundo Templo. Ahora, aunque actualmente están en Israel, su custodia no está exenta de controversia. Estos rollos están enredados en debates territoriales, legales y humanitarios entre Israel, Jordania y la autoridad palestina. Pero el enfoque principal de todos es el contenido que contenían estos rollos. Contextos que abarcan desde las escrituras hebreas hasta escritos no canónicos como el libro de Enoc, incluyen una combinación compleja de creencias. Alrededor del 40% son copias de textos de las escrituras hebreas, otro 30% del periodo del Segundo Templo, y el resto, un fascinante vistazo a las reglas y creencias de una secta particular dentro del judaísmo. Antes de entrar en los detalles del texto, veamos cómo se descubrieron. Su viaje a la luz del día comenzó con un descubrimiento accidental que remodelaría nuestra comprensión del pasado. Entre 1946 y 1956 en Cisjordania, que estaba controlada por Jordania. Beto y pastores y el equipo de arqueólogos comenzaron a buscar. La búsqueda desenterraría 12 cuevas alrededor del sitio inicialmente llamado Ambesca, cerca del Mar Muerto. La chispa inicial de este hallazgo se produjo entre noviembre de 1946 y febrero de 1947. Cuando Beto y el pastor Muhammad Adeb, su primo, Juma Muhammad y Kalimusa se toparon con 7 rollos, escondidos en jarras dentro de una cueva cerca de lo que ahora reconocemos como el sitio de Cimarrón. Mohamed Adib, el primero en caer en lo que ahora se conoce como Cueva 1. Recuperó rollos, incluido el rollo de Isaías, un comentario cortado en la regla de la comunidad. Estos rollos se mantuvieron inicialmente colgados de un poste de la tienda y finalmente encontraron su camino a un traficante llamado Ibrahim Isa en Belén. Después de esto, los rollos siguieron cambiando de manos varias veces. Avancemos hasta 2017-2021, donde se agregaron nuevos capítulos a la historia. Una cueva 12, aunque saqueada en los 50, se descubrió en 2017. Y en 2021, los arqueólogos israelíes dieron a conocer docenas de fragmentos con texto bíblico que se suman a la narrativa de los rollos y sacan a la luz una canasta fabricada hace 10.500 años. Una vez que se descubrieron, el siguiente paso fue identificar las características físicas para estar seguros de la fiabilidad de los rollos. La datación por radiocarbono, que es una técnica que mide la edad de materiales orgánicos, jugó un papel crucial para determinar la edad aproximada de los rollos. La prueba inicial en 1950 realizada en un trozo de lino de una de las cuevas indicó una datación de alrededor del 33 después de Cristo. Más tarde, las pruebas en los propios rollos sugirieron firmemente que la mayoría de estos manuscritos pertenecían a los 2 últimos siglos antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. Otro método utilizado para descifrar la edad de los rollos fue la datación paleográfica, donde los eruditos analizan las formas de las letras o paleografía.
Eruditos como Cross y Abigad aplicaron esta técnica, datando fragmentos desde 225 a.C. hasta 50 después de Cristo al escrutar el tamaño, la variabilidad y el estilo del texto. Curiosamente, cuando estos fragmentos se sometieron posteriormente a la datación por radiocarbono, el rango estimado resultó ser de 385 a.C. a 82 después de Cristo, lo que significaba que este método tenía una tasa de precisión del 68%. La preservación de los rollos del Mar Muerto se puede atribuir a las condiciones áridas y secas del área de Qumran y la baja humedad presente cerca del Mar Muerto. Los rollos almacenados en jarras de arcilla dentro de las cuevas de Qumran estaban aún más protegidos del deterioro. Después de que se confirmó la fiabilidad de estos manuscritos, los historiadores comenzaron a comprender su importancia, más específicamente, su importancia bíblica. Antes de que estos rollos emergieran de las sombras, los manuscritos conocidos más antiguos de la Biblia hebrea se remontaban al siglo X después de Cristo, como el Códice de Alepo. Hoy en día, los manuscritos masoréticos más antiguos, que forman la base de la Biblia hebrea, son de aproximadamente el siglo IX después de Cristo. Pero los rollos del Mar Muerto retrocedieron el reloj, empujando ese calendario 1000 años antes, hasta el siglo II antes de Cristo. El descubrimiento, según el erudito hebreo Melor Burrows, fue una revelación de una precisión inusual en la transmisión de textos bíblicos durante más de 1000 años. Arrojó luz sobre la fiabilidad de los textos actuales del Antiguo Testamento, lo que sugiere que son copias fieles de las obras originales. A diferencia de las afirmaciones de que ha habido cambios en el texto original. Ahora, veamos algunos ejemplos específicos. Tomemos Isaías 53, por ejemplo. Un capítulo con solo 17 letras en cuestión. De estos 10 son variaciones ortográficas menores, 4 involucran cambios estilísticos menores, y los 3 restantes impactan la palabra luz en el versículo 11 sin alterar el significado de manera significativa. Esto significa que hay al menos alguna evidencia concreta de que estos rollos sí demostraron la fiabilidad de la Biblia y solidificaron la autenticidad de la Biblia que conocemos hoy. Según Norman Geisler, un erudito y autor con experiencia en el Antiguo y Nuevo Testamento, los rollos del Mar Muerto sirven como una convincente prueba externa que respalda la validez del texto masorético. Sus ideas nos llevan a una conclusión importante. El texto masorético, la base para nuestras copias modernas del Antiguo Testamento, se preservó con una precisión excepcional durante un periodo de alrededor de 1000 años. Es decir, desde el siglo I hasta el 900 después de Cristo. Su confianza en esta afirmación se basa en que los rollos del Mar Muerto proporcionan un vistazo único al pasado. Estudios comparativos, particularmente centrados en el rollo de Isaías, revelan una asombrosa identidad palabra por palabra en el 95% del texto. Sí. Escuchaste bien. Documentos copiados con 1000 años de diferencia, pero manteniendo una increíble similitud del 95%. Eso tiene que significar algo. No puede ser una coincidencia. ¿Verdad? Y la cosa es que Geisler no está solo en sus observaciones. El erudito hebreo Melor Burrows en 1955 estaba asombrado por las limitadas alteraciones que sufrió el texto en el lapso de aproximadamente 1000 años. Como él lo expresó, aquí yace su importancia principal, respaldando la fidelidad de la tradición masorética. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Viviendo en el año 2024. Significa que podemos retroceder unos 2000 años simplemente pasando las páginas del rollo de Isaías descubierto por un niño pastor al azar en una cueva sobre el Mar Muerto. Así que con eso, podemos decir casi con certeza que los rollos del Mar Muerto, a través de su similitud con el texto masorético, proporcionan una confirmación objetiva de la autenticidad de la Biblia. Y no olvidemos que la importancia bíblica se extiende más allá de estas similitudes y diferencias de los 225 textos bíblicos encontrados en los rollos del Mar Muerto. Y con los libros deuterocanónicos, el número aumenta a 235. Estos textos abarcan partes de casi todos los libros del Tanaj del Antiguo Testamento y el proto-canon hebreo. Algunos de estos son canciones con 39 copias, Deuteronomio con 33 copias, Génesis con 24 copias, Isaías con 22 copias, Jubileos con 21 copias, y Éxodo, 18 copias.
En definitiva, un alto número de similitudes y textos bíblicos encontrados en estos manuscritos convencieron a muchos historiadores de la precisión de la Biblia tal como la conocemos hoy. La gente también se pregunta acerca de los libros perdidos de la Biblia. 7 libros perdidos que se mencionan en la Biblia. La palabra Biblia viene de la palabra plural Biblia, que significa biblioteca, y la Biblia no es un libro, sino 66 libros. Si lees 3 capítulos todos los días, y 5 los domingos, los terminarás en 12 meses a partir de hoy. Ahí tienes un pequeño objetivo. Y en conjunto, estos libros comprenden un libro de historia. La historia de nuestro universo, pero la Biblia comienza antes. Termina después que cualquier otro relato, ya que comienza con el mismo inicio de nuestro universo. Y continúa hasta el final de nuestro universo e incluso más allá. Es la historia escrita desde el punto de vista de Dios. Por lo tanto, Él selecciona lo que es importante para Él, distinguiéndolo de la historia política, la historia física de nuestro universo. Dios selecciona cuidadosamente las cosas que le importan. Los acontecimientos que le afectaron más profundamente, lo que lo distingue de cualquier otra historia. La historia es un largo tiempo, y Dios en su infinita sabiduría seleccionó precisamente las historias que consideró necesarias en la Biblia. La Biblia fue escrita durante un periodo de alrededor de 1500 años por alrededor de 40 autores humanos diferentes. Reyes, pescadores, sacerdotes, funcionarios del gobierno, granjeros, pastores y médicos se encontraban entre los autores. Toda esta diversidad se traduce en una increíble unidad con temas comunes que se ejecutan a lo largo. Sabemos que Dios instruyó a los autores de las Escrituras para que incorporaran pasajes de numerosas fuentes extrabíblicas al componer su palabra. Debido a que muy pocos libros antiguos han sobrevivido hasta nuestros días. Libros perdidos como esos no son raros. Dada la transitoriedad de la mayoría de los escritos, es un testimonio del milagro de la Escritura que los libros de la Biblia hayan hecho más que solo sobrevivir. Hay tantas copias antiguas que podemos decir con gran certeza lo que decía el original. Número 1. El libro de Dashe, también conocido como el libro de los justos en latín y el libro de los rectos en griego. El libro de Jasher era muy probablemente una colección o recopilación de antiguas canciones y poemas hebreos, alabando a los héroes y hazañas de batalla de Israel. Cuando el Señor detuvo el sol en medio del día durante la batalla de Bar-Jorran. Se menciona el libro de Josué en Josué capítulo 10 versículos 12 a 13. Número 2. El libro de las guerras del Señor. El libro de las guerras del Señor es uno de varios libros mencionados en la Biblia que ahora se han perdido por completo. Se menciona en Números capítulo 21 versículos 13 a 14. Número 3. El libro de Samuel el vidente, el libro de Natán el profeta y el libro de Gad el vidente. El libro de Gad el vidente es un antiguo registro de la vida y el reinado del rey David, como se menciona en Primera Crónicas capítulo 29 versículo 29. No hay ni una sola copia de ninguno de los libros reales mencionados en Crónicas que haya sobrevivido. Y tampoco tenemos copias de los otros libros citados aquí. Número 4. El libro de Enoc. El libro de Enoc es cualquiera de varias obras pseudopigráficas, falsamente atribuidas, textos cuya autoría reclamada es infundada, obras que se atribuyen a Enoc, el bisabuelo de Noé, es decir, Enoc, hijo de Jared. Génesis capítulo 5 versículo 18. Según el libro de Génesis, Enoc es una de las 2 personas mencionadas en la Biblia que fueron llevadas al cielo sin morir. La otra persona es Elías. En los versículos 14 y 15, el libro bíblico de Judas incluye una cita del libro de Enoc. Judas toma esta profecía de un Enoc. Su uso autorizado de un libro que no es parte del canon plantea algunas preguntas aparentes. Sin embargo, esto no prueba que el libro de Enoc sea divinamente inspirado o que deba incluirse en la Biblia. La cita de Judas no es la única en la Biblia que se toma de una fuente que no es parte de la Biblia. Incluso si se hace referencia a las obras de Epiménides en Tito capítulo 1 versículo 12 por el apóstol Pablo, esto no indica que debamos otorgar a sus escritos mayor peso de autoridad. Lo mismo podría decirse de los versículos 14 y 15 de Judas. A pesar de que Judas utiliza pasajes del libro de Enoc, esto no prueba que todos esos pasajes sean inspirados o incluso precisos.
Y todo lo que prueba es que el versículo en cuestión es correcto. Debemos abordar el libro de Enoc y otras obras similares de la misma manera que abordamos los otros escritos considerados apócrifos. Si optas por estudiar estas obras, debes recordar que no son la palabra divinamente inspirada y autorizada de Dios. Solo la Biblia es la palabra divinamente inspirada y autorizada de Dios. Número 5. Las Crónicas de los Reyes de Judá. Hay referencias hechas dentro del libro de los Reyes a las Crónicas de los Reyes de Israel y las Crónicas de Judá. Número 6. Las Crónicas de David. Primera Crónicas capítulo 27 versículo 24 hace referencia a algunas crónicas de animales que se han perdido con el paso del tiempo. Número 7. Las palabras de Semeías, el profeta. En el segundo libro de las Crónicas hay una referencia al libro de Semeías, el profeta, que es comparable a las visiones de Iddo el vidente. Este libro se ha perdido por completo para la historia, excepto por su título. Dios nos ha dado una biblioteca de 66 libros. Por lo tanto, no sorprende que muchas personas se acerquen a la Biblia preguntándose si realmente siguen siendo las verdaderas palabras escritas hace siglos. Los rollos del Mar Muerto demuestran que esto es cierto. Necesitamos confiar en la palabra de Dios, especialmente durante este tiempo, ya que estos son los últimos días. La Biblia es un libro lleno de predicciones. Sus páginas contienen 735 predicciones del futuro. Se puede encontrar una predicción en un cuarto de los capítulos de la Biblia. Desde el principio hasta el final, es básicamente un texto profético. Aunque algunos libros se centran más en predicciones que otros. 596 de las 735 predicciones han ocurrido y se han hecho realidad literalmente según la predicción de las Escrituras. Por lo tanto, el 81% de todas las profecías bíblicas ya se han cumplido. Y algunas de esas profecías se hicieron siglos antes del caso. No se necesita mucha confianza para creer que el 19% restante también sucederá. Ese es un puntaje muy alto. La Biblia ha demostrado tener el 100% de razón para cada predicción que podría haberse cumplido hasta ahora. Del resto, la mayoría de ellas tienen que ver con el regreso real de Jesús y lo que sigue después de eso. ¿Cuántas de estas predicciones quedan por cumplirse antes de que Jesús regrese? La respuesta es alrededor de 20, y estamos observando para ver esas primero antes de buscar el regreso del Señor. Dios habla, y podemos confiar en su palabra. Podemos confiar en que la palabra de Dios es verdadera. En sus escritos, Pablo utiliza el término griego teopneustos para describir la naturaleza de la Escritura, lo que significa que es el aliento de Dios o exhalado por Dios. Este término aparece solo una vez en toda la Biblia, enfatizando la singularidad de la palabra de Dios, al igual que el mismo Dios. La palabra de Dios es eterna y permanecerá para siempre. Isaías capítulo 40 versículo 8. La hierba se marchita, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es inmutable ya que se origina de Dios, quien es la verdad. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 20 a 21 entenderían esto primero que nada. Ninguna profecía de la Escritura es cuestión de o proviene de interpretación personal o especial de alguien, porque ninguna profecía fue hecha jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Podemos confiar en que Dios y, por lo tanto, la palabra de Dios es verdadera. Podemos confiar en que la palabra de Dios afectará nuestras vidas. Pablo afirma que la palabra de Dios no solo merece nuestra confianza, sino que también tiene beneficios prácticos para nuestras vidas. Según Warren Wiersbe, un maestro bíblico y comentarista, la palabra de Dios es valiosa porque nos ayuda de 4 maneras. Al enseñarnos lo que es correcto, doctrina; al mostrarnos lo que está mal, reprensión; al guiarnos sobre cómo corregir nuestros errores, corrección; y al instruirnos sobre cómo vivir rectamente, instrucción y justicia. Es importante reconocer que toda la palabra de Dios es provechosa. No solo ciertas partes de ella. Podemos confiar en que la palabra de Dios nos preparará para la misión. Según Pablo, la palabra de Dios tiene un propósito que cumplir en nuestras vidas. Una de las tareas más importantes para las que Dios nos equipa como creyentes en Cristo es obedecer su mandato de hacer discípulos de todas las naciones.
Mateo capítulo 28 versículos 18 a 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La Biblia en realidad está destinada a revelarnos quiénes somos a través de los ojos de Dios, nuestro Creador. Cuando estudiamos la Biblia y vemos una nueva imagen de nosotros mismos, la responsabilidad recae ahora en nosotros para ajustar donde hay manchas y borrones a medida que damos los pasos necesarios para experimentar la imagen que acabamos de ver. Es importante reconocer que cuando estudiamos la Biblia, el Espíritu de Dios tiene mucho que decirnos y sobre nosotros. Aquí hay algunas imágenes que la Biblia pinta sobre nosotros que también debemos ver claramente. La Biblia te informa que somos hijos de Dios. La Biblia pinta una imagen clara de los creyentes nacidos de nuevo como hijos de Dios. Entonces, esto significa que todos pueden convertirse en su hijo siempre que estemos dispuestos a decirle sí a su invitación a nuestros corazones. La Biblia te informa que eres peculiar. Dios hizo a todos con identidades fascinantes y únicas que son desconcertantes, y además de esto, también nos ha elegido en la salvación para ser peculiares. Todos somos únicos. Dios quiere que veamos a menudo esa imagen de nuestra peculiaridad en la Biblia. Si queremos vivir la vida de la manera correcta, debemos escuchar y prestar atención a la palabra escrita de Dios. La Biblia nos da la vara de medir con la cual podemos diferenciar la verdad de la falsedad. Nos dice cómo es Dios. Tener una impresión errónea de Dios es adorar a un ídolo o a un falso Dios. La Biblia nos capacita para servir a Dios. La Biblia nos ayuda a saber cómo ser salvos de nuestro pecado y su resultado final. Meditar en la palabra de Dios y obedecer sus enseñanzas traerá éxito en la vida. Josué capítulo 1 versículo 8, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Santiago capítulo 1 versículo 25, Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios nos ayuda a ver el pecado en nuestras vidas y nos ayuda a deshacernos de él. Nos da orientación en la vida, haciéndonos más sabios que nuestros maestros. La Biblia nos impide desperdiciar años de nuestras vidas en lo que no importa y no durará. Mateo capítulo 7 versículos 24 a 27, Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Leer y estudiar la Biblia nos ayuda a ver más allá del atractivo cebo hacia el doloroso anzuelo en los señuelos pecaminosos para que podamos aprender de los errores de otros en lugar de cometerlos nosotros mismos. La experiencia es una gran maestra, pero cuando se trata de aprender del pecado, es una maestra terriblemente difícil. Es mucho mejor aprender de los errores de otros. Hay numerosos personajes bíblicos para estudiar, algunos de los cuales pueden servir como modelos positivos y negativos en diferentes momentos de sus vidas. Por ejemplo, la derrota de David a Goliat nos enseña que Dios es más grande que cualquier desafío que pone ante nosotros. Mientras que sucumbir a la tentación de cometer adulterio con Betsabé, demuestra cuán duraderas y terribles pueden ser las consecuencias de un momento de placer pecaminoso. La Biblia es un libro que no es meramente para leer. Es un libro para estudiar para que se pueda aplicar. De lo contrario, es como tragar comida sin masticar y luego escupirla de nuevo. No se obtiene ningún valor nutricional de ello. La Biblia es la palabra de Dios y, como tal, es tan vinculante como las leyes de la naturaleza. La ignoramos, pero lo hacemos en detrimento propio, tal como lo haríamos si ignoráramos la ley de la gravedad.
No se puede enfatizar lo suficientemente fuerte la importancia de la Biblia en nuestras vidas. Estudiar la Biblia se puede comparar con la minería de oro. Si hacemos poco esfuerzo y simplemente tamizamos los guijarros en un arroyo, solo encontraremos un poco de polvo de oro, pero cuanto más nos esforcemos para excavar realmente en ella, más recompensa obtendremos por nuestro esfuerzo. En resumen, los rollos del Mar Muerto son un descubrimiento histórico fascinante que arroja luz sobre la autenticidad y fiabilidad de la Biblia actual. Estos antiguos manuscritos, escondidos en cuevas cerca del Mar Muerto durante casi 2000 años, contienen textos bíblicos sorprendentemente similares a las versiones modernas. Los análisis paleográficos y de radiocarbono confirman que los rollos datan de entre el siglo III a.C. y el siglo después de Cristo. La asombrosa similitud del 95% entre el rollo de Isaías y el texto masorético del Antiguo Testamento evidencia la precisión en la transmisión y preservación del texto bíblico a lo largo de los siglos. Los rollos del Mar Muerto constituyen una poderosa prueba externa de la autenticidad de la Biblia y refuerzan nuestra confianza en la palabra de Dios. Si disfrutaste este emocionante viaje al pasado y te interesa descubrir más misterios históricos, no olvides suscribirte al canal de YouTube de Rompiendo Paradigmas. Súmate a nuestra comunidad para seguir explorando las maravillas y enigmas de nuestro mundo. Hasta la próxima aventura.